En cuanto a las representaciones, hemos visto el uso de símbolos, materiales manipulativos y también han aparecido las tablas. En este apartado voy a dedicarme particularmente a la representación gráfica, que se le suele dar poca importancia, pero es muy relevante para el trabajo con los niños de educación infantil. Se consideran diferentes fases en el desarrollo para la realización y la comprensión de los gráficos. Hay una primera fase donde se comparan objetos respecto a un atributo con dos valores, con dos variables. En este caso aparecen dos torres que se pueden comparar por altura y tienen dos colores diferentes. Esto ya se podría considerar un gráfico, pero se están usando aún objetos. Por eso se llama la fase 1 gráfico con objetos. En la fase 2 son gráficos, pero ya se insertan imágenes, no objetos, sino imágenes de objetos que sustituyen a objetos reales. Aquí, si nos fijamos, tenemos los diferentes meses del año y hemos puesto fotografías de niños en función del mes en el que es su cumpleaños. Entonces, aquí podríamos extraer y leer información que obtenemos. Por ejemplo, podríamos ver que en marzo y en octubre no hay ningún niño que cumpla años. En el mes en el que hay más niños que cumplen años es abril. Se podrían hacer comparaciones entre diferentes meses, etc. La tercera fase sería gráficos con papel cuadriculado. En este caso, cada cuadrado de papel sustituye a cada una de las imágenes de las que aparecía en la fase 2. Entonces, aquí observamos que, por ejemplo, en gris hay 5 cuadrados, en rojo hay 4 y así sucesivamente. Pero ya lo que hacemos es colorear esos cuadrados de la cuadrícula. La fase 4 sería manipulación con papel. Se pone papel cuadriculado y cada cuadrado representa una unidad. Se le asigna la parte numérica. Aquí es donde aparece la cantidad y los niños son conscientes de que ya no estamos coloreando el cuadrado en sí, que viene en la cuadrícula, sino que ahí tenemos que incluir un cuadradito, en el caso de que queramos contabilizar esa celda. En este caso, ¿cuál es tu animal favorito? Y aparecen aquí 4 animales. Se les puede hacer preguntas a diferentes niños de la clase y cada niño va poniendo su cuadradito en el animal que sea su favorito. Y finalmente, de la misma forma, podemos interpretar, leer y debatir sobre este gráfico. Y por último, el gráfico convencional. Aquellos gráficos estadísticos convencionales. Podríamos preguntar cuál es el juguete preferido para los niños de un determinado curso y ahí tienen que identificar cuáles son los juguetes que más les gustan, con lo cual la barra que esté más alta será ese juguete que es su preferido. Para finalizar este tema sobre la educación del pensamiento lógico-matemático, solo voy a dar algunas ideas y voy a dejar como documento de lectura una información que más adelante os presentaré. En principio, es importante tener en cuenta que los niños pueden hacer más de lo que pensamos los adultos, incluidas las cuestiones lógicas que hemos abordado en este tema. Es muy importante porque hay ciertas acciones que los adultos consideramos básicas o fáciles y que para llegar a esa actividad o a realizar esa acción correctamente hay que hacer unas acciones intermedias. Entonces, por eso es relevante realizar este desglose de acciones y analizar el nivel de dificultad que pueda tener según diferentes variables de tareas que tengamos delante. También como docentes debemos usar el lenguaje de la lógica de manera apropiada. Ese lenguaje ya lo conocimos en el tema anterior, pero ahora, cuando estemos delante de nuestros niños, es muy importante que se use de forma correcta, aunque en ocasiones no coincida con la manera cotidiana en la que se expresa. Y también introducir esto sirve como introducción a los niños al lenguaje algebraico, con términos tan sencillos pero a veces tan complicados de asumir por ellos y de asimilar, como algunos, todos, y, o, no, etc. Se me viene a la mente un ejemplo de cuando los niños quieren conseguir algo y dicen que todos sus amigos tienen ese juego o ese juguete que ellos desean.
En la mayor parte de los casos no son todos, son algunos, pero ellos lo destacan diciendo que son todos. Entonces, esa distinción entre algunos y todos es muy importante, así como el uso de la negación y de los conectores. Aquí he puesto solo algunos de ellos, pero debemos tener en cuenta los cuantificadores que veíamos en el tema anterior y también los conectores. Todos deberíamos usarlos correctamente e ir introduciéndolos en el lenguaje de los niños. Y ya por último voy a dejar como lectura una propuesta para el trabajo en el aula, donde se destacan, según diferentes edades, insisto, siempre de manera aproximada, diferentes tareas o propuestas de trabajo para llevar a cabo en el aula. Bien, y con este tema hemos abordado cuáles son algunas de las cuestiones principales, de forma muy resumida, de la lógica que se puede trabajar en educación infantil, con niños de 0 a 6 años. En concreto, hemos abordado la indagación, algunos aspectos de la enseñanza y aprendizaje de las operaciones lógicas básicas, vistas ya en el tema anterior, tipos de tareas relacionadas con patrones, la representación gráfica en la lógica elemental y algunos aspectos sobre la educación del pensamiento lógico-matemático.